Nadie lo esperaba. Después de 7 meses de un romance casi invisible para la prensa, Yalitza Aparicio rompió el silencio con una frase que dejó al país entero sin aliento. Nos casamos. Así, con su voz serena y su sonrisa característica, la actriz que llevó a México a los Oscar con Roma anunció lo impensado. No era una entrevista más, ni una promoción de cine. Era el momento en que una de las mujeres más admiradas del país decidía abrir su corazón frente al mundo. La noticia se esparció como fuego. En minutos, su nombre se convirtió en tendencia global. Twitter, Instagram, Facebook. Todos los rincones digitales se llenaron de mensajes de felicitación y sorpresa. Pero detrás de esa revelación, había mucho más que una boda. Era el cierre de un silencio, el inicio de un capítulo de amor, de vulnerabilidad y de lucha. Una confesión que mostraba a la mujer detrás de la actriz, a la persona que durante años prefirió hablar con su trabajo y no con sus romances. Lo que nadie sabía era que esa decisión, anunciar su compromiso, no fue impulsiva ni estratégica. Fue el resultado de meses de introspección, de miedos, de una historia de amor que creció a pesar del ruido mediático. Yalitza lo dijo con los ojos brillando. He recibido mucho en estos años, pero lo más valioso fue encontrar a alguien que me ama sin condiciones. Sus palabras resonaron con fuerza, sobre todo porque venían de una mujer que conoció la fama sin buscarla. Pero eso no era todo. Detrás del anuncio había una historia que pocos conocían, los 7 meses que cambiaron su vida para siempre. Todo comenzó de la forma menos esperada. No hubo flashes, ni poses frente a cámaras. Fue un encuentro casual, casi invisible, en medio de una vida que ya estaba bajo los reflectores. Yalitza Aparicio conoció a su pareja lejos de los escenarios, en un contexto tan cotidiano que podría pasar desapercibido. Él no pertenecía al mundo del cine ni de la fama, y tal vez eso fue lo que la cautivó. Por primera vez, alguien la miró no como a la actriz nominada al Oscar, sino como a la mujer real, la que seguía disfrutando de un café sin maquillaje y de una caminata sin prisa. La conexión fue inmediata, pero ambos sabían que debían cuidarla. Durante semanas, la relación se mantuvo en la más absoluta discreción. Sus citas eran simples, íntimas, desayunos en lugares pequeños, mensajes que no necesitaban emojis, llamadas que duraban hasta quedarse dormidos. Con él aprendí que no todo lo valioso debe mostrarse al mundo, diría más tarde. Yalitza venía de años de atención mediática constante, de entrevistas que buscaban titulares, de flashes que no perdonan. Él, en cambio, representaba lo opuesto, la calma. El silencio donde ella podía ser simplemente Yalitza, no la protagonista de Roma. Con el tiempo, esa paz se transformó en complicidad. Mientras la prensa seguía inventando romances, ellos caminaban juntos por calles anónimas, riendo de las ironías del destino. Él se convirtió en su refugio frente a la vorágine del éxito. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la idea de que el amor verdadero no necesitaba ser público para ser real. El punto de inflexión llegó cuando Yalitza lo llevó a Oaxaca, su tierra natal. Aquel viaje fue más que una visita familiar, fue una presentación de alma a alma. Le mostró los paisajes que marcaron su infancia, las calles de tierra donde jugaba de niña, las personas que moldearon su carácter. Allí, lejos del ruido de la ciudad, ambos comprendieron que lo suyo no era pasajero. El amor había echado raíces. Los amigos cercanos de la actriz aseguran que nunca la habían visto tan plena. Se la notaba más tranquila, más sonriente. Había encontrado algo que pocos logran: equilibrio. Mientras el mundo la aplaudía por su carrera, ella descubría que la verdadera grandeza estaba en la serenidad del hogar. Pero no todo fue fácil. La fama trajo consigo el precio de la exposición. Cada fotografía, cada movimiento podía convertirse en rumor. Yalitza decidió no alimentar el morbo. Optó por el silencio, una elección que desconcertó a muchos periodistas. Lo importante no es lo que se ve, sino lo que se siente, respondió una vez cuando le preguntaron por su pareja. En esos meses, su vida pública y su vida íntima se mantenían en mundos paralelos. Mientras daba conferencias sobre inclusión o viajaba a festivales de cine, regresaba cada noche al mismo mensaje de voz, a la misma risa del otro lado de la línea. Así pasaron 7 meses intensos, reales, llenos de momentos que nunca aparecieron en revistas. No había guión, no había espectáculo.
Solo dos personas aprendiendo a amarse sin máscaras. Y justo cuando todo parecía estable, llegó la decisión que lo cambiaría todo: hacer público lo que hasta entonces había sido su secreto más preciado. Pero eso no era todo. Antes de llegar a ese anuncio, era necesario mirar atrás, hacia el camino que la llevó desde un aula de Oaxaca hasta las luces más brillantes de Hollywood. Antes de que el mundo la conociera como estrella, Yalitza Aparicio era una maestra de preescolar. En las aulas de Oaxaca, enseñaba letras y canciones a niños pequeños. Su vida parecía destinada a la educación, no al cine. Hasta que un día, casi por accidente, acompañó a su hermana a una audición. Ella no pensaba participar, pero el destino tenía otros planes. Cuando su hermana se echó atrás por nervios, Yalitza tomó su lugar. Esa decisión, tan simple y espontánea, cambiaría todo. Fue elegida para protagonizar Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, sin experiencia previa ni formación actoral. Pero eso fue precisamente lo que la hizo única. No actuaba. Vivía. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima en pantalla venía de un lugar real, y el público lo sintió. Roma se convirtió en un fenómeno mundial. Yalitza, en un símbolo de representación y orgullo mexicano. En 2019 fue nominada al Oscar como Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera mujer indígena mexicana en lograrlo. Pero con el éxito también llegó la sombra. Algunos sectores la criticaron. Otros la minimizaron. Hubo quienes dijeron que su nominación era un golpe de suerte. Yalitza respondió sin decir una palabra. Su trabajo fue su respuesta. No necesito defenderme. Mi historia habla por mí. Ese contraste entre la admiración global y la incomprensión local la marcó profundamente. Aprendió que el reconocimiento también pesa, y que la fama no siempre trae respeto. Sin embargo, cada crítica solo la hizo más fuerte. Entendió que su papel en el mundo era más grande que una película. Representaba a millones de mujeres invisibles, a comunidades que por fin tenían rostro en la gran pantalla. Desde entonces, usó su voz no solo para hablar de cine, sino de educación, equidad y orgullo indígena. Pero mientras el mundo la elevaba como ícono, su vida personal seguía girando hacia algo aún más poderoso. El amor que, en medio del caos, le devolvió la calma. Y lo que ocurrió después cambiaría su historia para siempre. El éxito llegó como una ola imposible de detener. Un día estaba enseñando en un aula de Oaxaca, y al siguiente, caminaba por las alfombras rojas más prestigiosas del mundo. Pero lo que pocos imaginaron fue lo que ese cambio traería consigo. Ser reconocida internacionalmente no solo significaba aplausos y premios. También implicaba críticas, envidia y una presión constante por cumplir con una imagen que nunca había elegido representar. Yalitza Aparicio, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de inclusión, orgullo y lucha cultural. Y con ese título vinieron responsabilidades que nadie le había enseñado a cargar. Durante los meses posteriores a su nominación al Oscar, su vida cambió por completo. Pasó de la tranquilidad de su casa en Oaxaca a un torbellino de entrevistas, viajes y compromisos. Los medios querían cada detalle: qué comía, qué vestía, con quién hablaba. Su intimidad dejó de ser suya. Sin embargo, lo que más le dolía no era la exposición, sino las críticas injustas. Algunos cuestionaban su talento. Otros la atacaban por su origen. Le decían que no era una actriz de verdad. Pero Yalitza no se defendió con palabras. Lo hizo con hechos. Siguió trabajando, preparándose, creciendo como artista y como mujer. A cada ataque respondía con una sonrisa serena, con esa calma que parecía imperturbable. Su fortaleza estaba en su autenticidad. Y esa autenticidad era precisamente lo que incomodaba a muchos. No tengo que demostrar nada. Estoy aquí porque represento algo más grande que yo misma, dijo una vez, mirando a las cámaras con la voz firme. Y tenía razón. Ya no era solo una actriz. Era un espejo en el que millones de mujeres se veían reflejadas. Mujeres indígenas, madres, maestras, trabajadoras que por primera vez sentían que alguien como ellas tenía un lugar en el mundo. Pero ese reconocimiento también trajo un precio alto. La fama no siempre es gentil. Entre los compromisos internacionales y la presión mediática, su vida personal comenzó a diluirse. Cada paso era analizado, cada silencio interpretado.
Y aunque intentaba mantener la serenidad, había noches en las que se sentía sola, atrapada entre dos mundos. En los eventos de Hollywood, la admiraban. Pero en su propio país, a veces, la juzgaban. Esa contradicción la marcó profundamente. Aprendió que ser símbolo también significa estar en el centro del fuego cruzado entre el amor y el odio. Fue entonces cuando comenzó a comprender que su verdadera lucha no estaba en los premios, sino en mantenerse fiel a sí misma. Decidió usar su voz para algo más que promocionar películas. Empezó a hablar de educación, de igualdad, de la importancia de valorar las raíces. Y lo hizo con la misma serenidad con la que un día había dicho nos casamos. Cada discurso, cada entrevista, cada aparición pública tenía un mensaje, que la fama no vale nada si te obliga a dejar de ser quien sos. A pesar del brillo, seguía siendo aquella joven que caminaba descalza por los caminos de Oaxaca. La misma que saludaba en mixteco a su madre y que soñaba con una vida sencilla. Esa dualidad, entre la mujer global y la mujer de pueblo, se convirtió en su sello. Y fue precisamente esa mezcla de fortaleza y ternura la que conquistó a quien más tarde sería su compañero de vida. Porque mientras el mundo la observaba con lupa, él fue el único que la miró sin prejuicios. El único que la vio tal como era. Y así, mientras los medios intentaban descifrar su siguiente paso profesional, ella se preparaba para dar el más importante de todos, el paso hacia el amor. Pero eso no era todo. Lo que vino después transformaría su historia personal en una de las más conmovedoras del espectáculo mexicano. Vivir una historia de amor siendo una figura mundial no es tarea sencilla. Desde el inicio, Yalitza y su pareja comprendieron que no podían tener un romance común. Cada salida, cada gesto, cada mirada podía convertirse en un titular. Las cámaras lo seguían, los rumores crecían y los juicios no tardaron en llegar. Algunos decían que él solo buscaba fama. Otros opinaban que una actriz del calibre de Yalitza debía cuidar su imagen. Pero ella eligió callar. Su respuesta fue simple: vivir. Sin escándalos, sin explicaciones. En silencio, pero con firmeza. La fama le trajo noches de soledad en hoteles de otros continentes, llamadas que duraban hasta la madrugada y mensajes que cruzaban usos horarios. Pero también le trajo la certeza de que aquel amor resistía. Él no buscaba protagonismo. No quería cámaras, ni entrevistas. Solo estar presente, cuando el ruido se apagaba y las luces se iban. De nada sirve el éxito mundial si no tienes a alguien con quien compartirlo, llegó a decir. Esa frase lo resumía todo. Detrás de la sonrisa impecable de las alfombras rojas había una mujer que anhelaba algo más: paz, hogar, complicidad. El amor, como su carrera, no estuvo libre de miedo. Hubo dudas, hubo presión, hubo momentos en que pensó que el mundo podía devorar lo que estaban construyendo. Pero él se mantuvo. Paciente, silencioso, fiel. Yalitza comprendió entonces que el amor verdadero no necesita testigos. Solo necesita verdad. Cada día junto a él se convirtió en un recordatorio de lo que realmente importa. No los premios, sino los abrazos. No los titulares, sino la risa compartida. Aún así, la presión seguía aumentando. Los medios querían saber quién era él, de dónde venía, qué hacía. Pero ella se negó a exponerlo. Lo protegió como quien cuida un tesoro. Y mientras el mundo especulaba, ellos planificaban algo mucho más grande. Una promesa que sellaría su historia para siempre. Cuando finalmente se supo, fue como un suspiro colectivo. La boda sería en Oaxaca, su tierra natal. No habría lujo, ni prensa, ni alfombra roja. Solo familia, amigos y un amor que había sobrevivido a todo. No necesito una boda con reflectores, necesito una boda con corazón, declaró con una sonrisa serena. Mientras los medios imaginaban vestidos de diseñador y banquetes hollywoodenses, ella planeaba una ceremonia sencilla, llena de simbolismo. El lugar elegido era el mismo donde había aprendido a soñar de niña. Allí, entre los suyos, quería decir sí. Para muchos, su boda fue más que una noticia. Fue un acto de reivindicación. Ver a Yalitza vestida de blanco, entre montañas y tradiciones oaxaqueñas, se sintió como una victoria colectiva. Era el recordatorio de que el amor, la dignidad y la plenitud no pertenecen a una élite, sino a todos los que se atreven a vivirlo sin miedo. El matrimonio no es un final feliz.
Es el inicio de un viaje, explicó en una entrevista íntima. Y esas palabras lo cambiaron todo. Porque en un mundo obsesionado con la perfección, ella mostraba otra versión del éxito, la de una mujer que elige la calma sobre el ruido, la autenticidad sobre la apariencia. Sabía que la prensa no la dejaría en paz, que cada decisión sería observada, pero ya no tenía miedo. Su amor le había enseñado a resistir. Esa boda no era un cierre, sino una declaración. Una promesa de seguir caminando sin perder su esencia. Y con esa certeza, Yalitza Aparicio selló el capítulo más íntimo de su historia. Pero lo que vino después, no fue solo felicidad. Fue un nuevo comienzo. Su boda no fue un espectáculo, fue una lección. Mientras otros buscan fama, Yalitza eligió coherencia. Mientras algunos se reinventan para gustar, ella se mantuvo fiel a su verdad. Desde las aulas humildes de Oaxaca hasta los escenarios del mundo, nunca dejó de ser la misma. Y ese es su verdadero triunfo, no haber cambiado para brillar, sino haber brillado por ser ella misma. Hoy su historia sigue inspirando a miles. Mujeres que se reconocen en su voz, en su calma, en su mirada limpia. Su vida demuestra que el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en profundidad. Y en un mundo donde el ruido domina, Yalitza nos recordó algo esencial. Cuando las luces se apagan, lo único que permanece es el amor que fuimos capaces de vivir con valentía. Así, entre la sencillez y la grandeza, cierra un ciclo, pero abre otro aún más poderoso, el de una mujer que no teme amar, ni ser amada, sin máscaras.